Éxodo capítulo 1. Cuando Jacob llegó a Egipto, iba acompañado de sus hijos Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todos ellos llegaron con sus propias familias y eran un total de 70 personas. José ya vivía en Egipto. Pasado el tiempo murieron Jacob, José y todos los que habían llegado a Egipto. Pero como habían tenido muchos hijos, sus descendientes llegaron a ser un pueblo muy fuerte y numeroso. Por todo Egipto había israelitas. Años después hubo un nuevo rey. Como ese rey no sabía nada de lo que José había hecho para ayudar a Egipto, le dijo a su pueblo: «Fíjense en los israelitas, ya son más fuertes que nosotros, y si no los manejamos con cuidado, van a seguir aumentando. Entonces, cuando haya guerra, se unirán a nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se irán del país». Para humillar a los israelitas, los egipcios los pusieron a las órdenes de capataces y los obligaron a construir las ciudades de Pitón y Ramsés. En esas ciudades el rey de Egipto guardaba sus provisiones. Pero mientras más maltrataban los egipcios a los israelitas, más crecían ellos en número. Tanto era el miedo que los egipcios sentían frente a los israelitas, que los trataban con mucha crueldad y los hacían trabajar muy duro. Hasta los pusieron a mezclar barro para hacer ladrillos y también a trabajar en el campo. Había en Egipto dos mujeres que ayudaban a las madres israelitas cuando iban a tener un hijo. Una de ellas se llamaba Sifra y la otra se llamaba Puá. Las dos eran hebreas. El rey de Egipto las llamó y les dijo: «Cuando ustedes ayuden a las hebreas a tener sus hijos, fíjense si nace un niño o una niña. Si les nace una niña, déjenla vivir. Si les nace un niño, mátenlo». Pero Sifra y Puá respetaban a Dios, así que no obedecieron las órdenes del rey. Entonces el rey las mandó a llamar y les preguntó: «¿Qué les pasa? ¿Por qué están dejando con vida a los niños?». Las dos mujeres le respondieron: «Es que las mujeres israelitas no son como las egipcias. Al contrario, son tan fuertes y saludables que tienen sus hijos ellas solas, sin nuestra ayuda». Como Sifra y Puá honraron a Dios, Él las trató bien y les permitió tener muchos hijos. Y como los israelitas seguían haciéndose más numerosos, el rey de Egipto le ordenó a todo su pueblo: «Echen al río a todos los niños israelitas que nazcan, para que se ahoguen, pero dejen con vida a las niñas». Capítulo 2. Un hombre y una mujer se casaron. Los dos eran de la tribu de Leví. Tiempo después ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Al ver la madre que el niño era tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Como no pudo seguir escondiéndolo, tomó una canasta de juncos, le tapó las rendijas con asfalto y pasta de resina y puso al niño adentro. Después fue y dejó la canasta entre los juncos que crecían a la orilla del río Nilo. Sin embargo, la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él. Más tarde, la hija del rey de Egipto bajó a bañarse al río. Mientras caminaba por la orilla con sus sirvientas, vio la canasta en medio de los juncos y mandó a una de sus sirvientas que fueran a traerla. Cuando abrió la canasta y vio al niño llorando, le dio lástima. Sorprendida gritó: «¡Es un niño israelita!». En ese momento la hermana del niño salió y le dijo a la princesa: «¿Quiere su majestad que llame a una mujer israelita para que alimente y cuide al niño?». Y ella contestó: «Anda, ve a llamarla». La hermana fue y llamó a su mamá. Cuando la madre llegó, la princesa le dijo: «Llévate a ese niño a tu casa, aliméntalo y cuídalo por mí y yo te lo pagaré». La madre se llevó al niño y lo cuidó. Cuando el niño creció, se le llevó a la princesa. Entonces ella lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre Moisés, que quiere decir «yo lo saqué del agua». Años después, cuando Moisés ya era adulto, fue al lugar donde los hombres de su pueblo trabajaban como esclavos. De pronto vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Miró a todos lados y como no vio a nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena.
Al día siguiente Moisés volvió a salir, y al ver que dos israelitas se estaban peleando, le dijo al que golpeaba al otro: ¿Por qué le pegas a uno de tu propio pueblo? Aquel respondió: ¿Y quién te ha dicho que tú eres nuestro jefe o nuestro juez y que puedes mandarnos? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Al oír esto, Moisés se llenó de miedo y dijo: Seguramente ya se supo que maté al egipcio. En efecto, como el rey de Egipto se había enterado del asunto, mandó a buscar a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó y se fue a un lugar llamado Madián. Cuando llegó allá, se sentó a descansar junto a un pozo de agua. Poco después llegaron 7 muchachas a sacar agua para darles de beber a sus ovejas. Todas ellas eran hijas de Jetró, el sacerdote de Madián. También llegaron unos pastores y les dijeron a las muchachas que se fueran de allí, pero Moisés las defendió y dio de beber a las ovejas. Cuando las muchachas llegaron a su casa, su padre les preguntó: ¿Por qué volvieron tan temprano? Ellas le respondieron: Resulta que un egipcio nos defendió de unos pastores, y no solo eso, sino que también sacó agua del pozo y dio de beber a las ovejas. ¿Y dónde está?, les preguntó su padre. ¿Por qué lo dejaron solo? Vayan, invítenlo a comer con nosotros. Durante la comida, Jetró invitó a Moisés a quedarse a vivir con ellos, y él aceptó. Tiempo después, Jetró dejó que su hija Séfora se casara con Moisés. Cuando Séfora tuvo un hijo, Moisés le puso por nombre Gersón, que quiere decir extranjero, pues dijo: Aquí soy solo un extranjero. Muchos años después murió el rey de Egipto. Sin embargo, los israelitas seguían quejándose, pues sufrían mucho como esclavos. Pero Dios vio sus sufrimientos y escuchó sus gritos de dolor, y se acordó del pacto que había hecho con los antepasados de los israelitas, es decir, con Abraham, Isaac y Jacob.